Qué bueno que se dieron esta gran oportunidad. El comentario que hacíamos la vez anterior, que a veces tenemos cosas por hacer, pero pues tenemos que buscar lo extra del ordinario. Antes de presentar, quisiera compartirles esta frase que dice: en realidad eres lo suficiente fuerte como para hacerlo. Simplemente no lo sabes y no lo descubrirás hasta que lo intentes. No puedes averiguarlo hasta intentarlo, pero si lo hicieras, descubrirías que era verdad. Me toca presentar en esta noche al expositor de este tema, a Josué Iván, mi hermano, con el tema madurez espiritual. Bueno, seamos bienvenidos todos, muchas gracias por abrirse este espacio. Más que nada es la sed llama para probar del agua, ¿no? No estoy hablando de un agua material, sino un agua espiritual. Tema muy importante, lo que vamos a ver son algunos conceptos que a lo mejor algunos ya hemos abordado, otros la primera vez que van a tener estos conceptos, pero los abordamos para retroalimentación y para en el tema ir incrementando nuestro conocimiento. Vamos a abordar el tema madurez espiritual. Como motivación al tema, iniciaremos con la vida de una persona, cómo fue educado, cómo se desarrolló en su caminar y cómo terminó su vida. Posteriormente veremos algunos conceptos que nos servirán para concretar el tema de madurez espiritual. Es importante señalar que lo que veremos en esta presentación está fundamentado en la palabra de Dios. La vida que presentamos a continuación es la vida de Marco, un niño creado con amor por sus padres, siempre educado para tener éxito como empresario y generar muchas posesiones. Desde su niñez se le inculcó que debía tomar sus propias decisiones. Empezó a tener cambios en su adolescencia, no solo físicamente, también en sus emociones, tener dominio propio en su ser, tener deseo de autoridad, y esto le condujo a tener discusiones con cualquier persona, en particular y de manera muy cercana con sus padres. Después de cada altercado, de cada pleito, cuando se calmaba siempre se hacía estas dos preguntas: ¿habré actuado bien en mi manera de ser con las demás personas? ¿Tendré que ser yo el que ceda para disculparme? Sin embargo, su juicio siempre se nublaba cada vez que tenía una discusión y tomaba este asunto muy relajado. Decía en sí mismo que por qué tendría que ceder él a disculparse si aún con sus padres no lo hacía. Marco creció siendo empresario de grandes compañías, sacando buenos resultados, buenas metas, hacía crecer a las empresas y esto le generó mucho dinero, comprar propiedades enormes, autos de lujo, se holgaba de los bienes materiales que poseía. Tenía a cargo a muchas personas para dirigirlas y en su actuar les gritaba, menoscabándolas en cada oportunidad que se le presentaba. Esto para él era su manera de liderar a su personal. No controlaba su enojo ni su tristeza cuando no conseguía lo que deseaba. Cuando llegaba a tener éxito, en sus proyectos le llegaba la altivez, menospreciaba a los demás y se llenaba de soberbia. Siempre ayudaba, sí, a los demás, pero para buscar su propio beneficio. Al no controlar sus emociones, le trajo como causa muchas enfermedades críticas que nunca le ponía atención. Pensaba que su fortaleza y dinero lo curarían todo, pero no fue así, pues estas enfermedades llegaron al grado de desahuciarlo. Cuando le dieron la noticia, primero pasó por su mente todos los bienes que había conseguido en su duro trabajo, y le llegó la preocupación de qué iba a pasar con todos estos bienes que había juntado. Todo ese imperio que formó iba a perecer con él. Había al fin comprendido que él era la hierba y que los bienes su flor, y que al secarse él, su flor iba a caer. Posteriormente, su pensamiento se trasladó al comportamiento que había tenido en su vida, la manera de actuar en cada situación con sus empleados, con sus compañeros, con su pareja, con sus padres, de cómo se había llenado su corazón con todas estas emociones débiles que él consideraba fuertes. Recordaba que su niñez
estaba llena de emociones agradables, momentos felices que pasaba con su familia, los juegos, la compañía de sus padres. Empezó a recapitular su niñez hasta llegar al momento en donde tuvo ese cambio de emociones débiles. Recordó la primera discusión que tuvo y fue la de con sus padres, y que de ahí había empezado a tomar decisiones erróneas. Ya no podía arreglar nada. Su vida estaba en fase terminal. El médico le hizo la pregunta: ¿qué le hubiera gustado corregir en su camino? A lo que él respondió: haber aceptado desde el principio cada uno de mis errores y no haber continuado con ellos. Estas fueron las últimas palabras de Marco. Había pasado su vida entera en la acumulación de lujos materiales, sin darse cuenta que la vida consistía más que eso. Al nacer vamos adquiriendo información mediante todos los sentidos. Distinguimos los colores del arco iris, los dulces aromas de las flores, la suave lluvia al tocar el suelo, una explosión de sabor cuando penetran los dientes en un gajo de naranja, un tierno abrazo de la persona que no habíamos visto en largo tiempo, entre otros casos. Con toda esta información, nos vamos llenando de conocimiento. Se dice que la sabiduría es cuando los conocimientos son amplios y profundos. Podemos inferir de esto que la sabiduría va más allá de lo que nuestros sentidos perciben. Por ejemplo, cuando nos presentan a una persona, la empezamos a conocer primeramente por lo que nuestros sentidos perciben. ¿Cómo va vestida? Distingue el olor si lleva puesto algún perfume, su voz, su manera de hablar, y así vamos conociendo físicamente a la persona. Por el contrario, cuando nos encontramos con un familiar, entra sabiduría. Ya sabemos qué parentesco tiene con nosotros. Quizás sabemos sus gustos, sus miedos, parte de su vida. Ya no solamente nos quedamos con lo que persiguen los sentidos, sino del amplio conocimiento que tenemos de aquel familiar. Al entender o comprender con facilidad es donde entra la inteligencia. Se dice que un panadero no es aquel que sabe hacer pan, sino el que elabora el pan. Podemos tener toda la sabiduría de hacer algo, pero solamente comprenderemos bien cuando verdaderamente lo hagamos. Ahora, la ciencia en pocas palabras es la creación de nuevo conocimiento, y para ello es necesario tanto la sabiduría como la inteligencia. De niños somos doctrinados en la sabiduría de actuar correctamente, y al fungir como padres tenemos la inteligencia de instruir a nuestros hijos. Sin embargo, no todo niño aprende de la misma manera. Por ello, con las bases que tenemos y con la enseñanza que vamos concibiendo, vamos forjando la ciencia para criar a nuestros hijos en sabiduría e inteligencia. En la Biblia nos marca que la sabiduría es el temor del Señor, y la encontramos en su palabra divina, mientras que la inteligencia es el apartarse del mal. La ciencia, cuando se usan métodos y técnicas, se convierten en tecnología, y cuando se utilizan artificios, se convierte en industria. Vamos a ver unos ejemplos en donde hay ciencia, que comprende también la sabiduría e inteligencia. Los utensilios de cocina los usamos a diario, como es el cuchillo, para hacer cortes de carnes, de fruta, de verdura. Este es un caso. En otros casos los utilizan como un arma para atacar o asaltar, o utilizarlos en secuestros. El inicio de los libros fue desde las pinturas en superficies, luego plasmados en pergaminos, posteriormente de manera física, y hoy en día los encontramos de manera virtual. El transporte comenzó con la utilización de los animales como son los caballos, los asnos, los bueyes. Con el surgimiento de la rueda pudieron aparecer las carretas, las bicicletas, motocicletas, automóviles y trenes. Esto solo por hablar de transportes terrestres. En diversas reuniones se congregan para adquirir sabiduría, inteligencia y ciencia. Debemos de tener en claro que la ciencia no está en las cosas, más en el hombre, y ésta existe en dos tipos. Lo podemos verificar cuando Dios menciona en las palabras: he aquí el hombre es uno como nosotros, sabiendo la ciencia del bien y del mal. Así que nuestra ciencia puede ser tanto para bien como para mal. Depende de nosotros cómo usarla y cómo transmitirla. Vamos a ver otros conceptos de manera superficial, conceptos que nos nutrirán el conocimiento. La esperanza es el fundamento de la confianza, y esta es probabilística en el sentido de que no se tiene la certeza segura. Por ejemplo, al mirar al cielo nublado, la mujer que va a lavar la ropa espera que no llueva, mientras que el labrador espera que llueva para que su fruto crezca.
La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. En el ejemplo anterior que veíamos, si llueve o no, con fe la mujer buscará los medios para que su ropa esté seca, así como el labrador para que su tierra tenga agua. Entendemos por madurez qué es la sazón o perfección de hacer las cosas. El mal es la ausencia del bien. En pocas palabras, o hay bien o hay mal. Si nos damos cuenta de cómo hacer el bien y no lo hacemos, entonces estamos actuando de manera errónea. Dios menciona en su palabra que cuando formó al hombre, lo hizo del polvo y sopló hálito de vida en su nariz y fue cuerpo de alma viviente. Estamos hablando del Espíritu, que es el que nos guía por medio de la conciencia, nos refrena y nos hace entrar en razón. En la escuela nos enseñan el método científico, que es observar, deducir hipótesis y comprobar los resultados. Pero esto va más allá. En la ciencia debe haber formulación de juicios, que es la conciencia, también un juicio de distinguir lo bueno y lo malo, y luego actuar correctamente. Debemos comprender que la ciencia debe ir acompañada de la fe. Por el contrario, estaremos moviéndonos de un lugar a otro como la onda de la mar, y propiciará que no seamos asertivos ni determinantes en nuestro actuar diario, es decir, seremos inconstantes en nuestro camino. Además de la fe, la ciencia debe estar vinculada con las virtudes, como son el amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, mansedumbre y la templanza. Todas estas son llamadas frutos del Espíritu, y para tenerlos hay que trabajar como el labrador lo hace para conseguir sus frutos. Se dice que el mucho estudio es aflicción, y tener presente quien añade ciencia, añade también dolor. Bien es dicho que la verdad nos libra, pero esa libertad que uno tiene puede hacer al débil caer en la ignorancia. Debemos hincharnos de conocimiento, sí, pero más que eso, edificarnos con los demás. No buscar nuestro propio beneficio, sino el de muchos para que sean libres. Vamos a concluir. En resumen, en nuestra ciencia debe ir la conciencia, la prudencia y la justicia, acompañada de la fe y el amor. Solamente así llegaremos a la madurez espiritual, ejercitando los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Aún no estamos en la plenitud, pero debe quedar en claro que este es nuestro blanco. Un espejo refleja lo que sucede para actuar, para saber si podemos retroceder o movernos a los laterales cuando manejamos un automóvil, para corregirnos los detalles que tenemos, ya sea en arreglarnos la corbata o el cabello. Tengamos siempre un espejo que refleje nuestros errores para corregirlos. Ahora somos siervos, pero sabemos que seremos reyes.